no creáis a todo espíritu. Esto es una gran advertencia que nos hace el Señor a través de su palabra, que nosotros tenemos que estar atentos, porque si el Señor nos lo advierte, tiene sus razones y realmente es un gran peligro en donde todo el que sigue el camino de Cristo va a ser atacado de diferentes maneras y esta es una, a través de la falsedad. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es interesante, importante y terrible al mismo tiempo, porque aquí nos está advirtiendo la causa por la cual nos hace el Señor esta advertencia. Dice que la causa es porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, que es muy seguido la manera como el enemigo engaña a la gente, los espíritus, porque las personas como es un espíritu que le está hablando, ya piensa que es Dios que le está hablando. Tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo es un engañador. Vamos a seguir leyendo. Dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es muy importante que nosotros, si se nos aparece un ángel, si nos habla al oído un espíritu, o si nos habla por profecía, o a través de un pastor, a través de un ministro, un espíritu, nosotros estemos atentos a probar ese espíritu. Dios permite que nosotros tengamos el discernimiento para escudriñar si lo que nos están hablando es de Dios o no es de Dios. Y no pecamos por eso. Hay quienes se sienten pecadores o se sienten mal porque piensan que están dudando. No. La voluntad de Dios es que nosotros escudriñemos de dónde, qué procedencia tiene lo que estamos recibiendo. Vamos a ver, dice, y no es maravilla, dice, y o sea, no estoy hablando de ninguna cosa extraordinaria, o sea, no es maravilla lo que le estoy diciendo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros, los demonios, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Y el primer versículo que leí, el primer texto es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Entonces, no es maravilla, o sea, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla si sus ministros, o sea, si los demonios se disfrazan como ministros de luz. O sea, ¿qué es un ministro? Bueno, un pastor, un evangelista, un predicador. La base de nuestra fe no son los espíritus. La base de nuestra fe no es la profecía. La base de nuestra fe es la palabra del Señor. El que se lleva por la palabra de Dios no va a fallar. No va a fallar nunca, porque la palabra de Dios nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que entender que la palabra de Dios tenemos que discernirla y estudiarla de tal manera de que ella misma se interprete. Tenemos que tomarla en el contexto en que está y tenemos que dejar que con los versículos que son difíciles, que la misma Biblia se interprete a sí misma. Yo tengo un estudio sobre eso en este mismo canal que se llama Cómo estudiar la palabra del Señor, cómo estudiar la Biblia, y ahí va a tener una visión más ampliada sobre este tema. Entonces, el problema es este, que muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, ¿de dónde salieron esos falsos profetas? Esos falsos profetas salieron de la iglesia. Los falsos profetas no salen de afuera, de otros canales, de otras religiones, del budismo. Ya al ser budista, al ser islamista, al ser de cualquiera de otras de esas religiones, ya sabemos que es falso, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la gente, los creyentes, en su ignorancia, cuando un espíritu le habla, cuando un profeta le habla, entonces no disciernen lo que están oyendo y enseguida empiezan a dejarse llevar por ese espíritu. Y dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado porque el ministerio del diablo es de la confusión. Él busca confundir todo lo que es de Dios y a los que son de Dios trata de confundirlo. Yo he tenido la experiencia de que he estado orando y de pronto siento una presencia detrás de mí, siento un espíritu detrás de mí, pero el Espíritu Santo que está en uno da el discernimiento de que lo que está detrás es o no es de Dios. Y he sentido la presencia y ese espíritu me hace sentir de que lo que está ahí no es de Dios. Y lo reprendo en el nombre del Señor Jesucristo y se va. Pero esta es una manera muy sencilla porque
realmente se descubre con mucha facilidad. En este caso que le estoy contando. Pero hay veces que no es así. También tuve la experiencia que antes de llegar a los caminos del Señor, yo estuve metido en cosas de espiritismo y ese tipo de cosas, y oí espíritus que me decían que leyera la Biblia, que amara a mi esposa, que hiciera la voluntad de Dios. Espíritus de demonio, haciéndose pasar por ministros de luz y recomendándome esas cosas. Es realmente terrible de qué manera puede el diablo disfrazarse para engañarnos. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que ver que cuando el diablo engaña de esa manera, no va a permanecer todo el tiempo hablando de Dios. Esa es solamente la entrada. Pero después van a venir las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas y los consejos demoníacos. Por eso es necesario que los hombres y las mujeres de Dios conozcan la Escritura, conozcan la palabra del Señor. Es muy importante conocer la palabra de Dios para poder discernir los engaños del diablo. El que no conoce la palabra de Dios no puede discernir los engaños del maligno. En los Estados Unidos, cuando se está entrenando a las personas que trabajan en los bancos, a los cajeros que manejan el dinero, cuando lo entrenan para poder diferenciar los billetes falsos de los verdaderos, no les enseñan los billetes falsos. No les dicen cuáles son las fallas de los billetes falsos. Solamente les enseñan los billetes buenos, los que son originales, y les enseñan todas las características que lo hacen buenos. Al ellos conocer los billetes buenos, automáticamente van a saber diferenciar cuál es el falso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y cuando venga un demonio hablando lo que no es, enseguida lo vamos a detectar. Pero el que no deje la palabra de Dios está en peligro y en peligro de muerte, porque el diablo va a tratar de engañar a los escogidos si fuera necesario. Ahora bien, hay un texto en la Escritura que es muy interesante, que es muy importante para nosotros, y es este. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5, versículo 14. O sea, el alimento espiritual fuerte, o sea, la carne, porque aquí comparan al creyente en su crecimiento espiritual con un niño o con una persona ya madura, crecida. Entonces, el niño lo que recibe es leche y no recibe un alimento espiritual fuerte. Pero el alimento espiritual fuerte es para los que han madurado, los que han crecido, y este es el crecimiento. Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, los maduros espiritualmente tienen los sentidos. O sea, los sentidos son los sentidos físicos. Los sentidos, el gusto, el tacto, la visión, el entendimiento, el razonamiento espiritual, la mente, o sea, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, como el ejemplo que le di hace unos momentos, cuando se siente una presencia maligna, el espíritu, ya por el discernimiento espiritual, ya uno sabe lo que está allí, si es de Dios o no es de Dios. También los demonios se manifiestan en malos olores, porque dice la escritura que son inmundicia. Son entonces el discernimiento del bien y el mal, eso lo va dando en la medida que vamos creciendo espiritualmente, en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, en la medida que vamos alcanzando madurez y conocimiento y experiencia con Dios. Experiencia a través de la oración, experiencia a través de sueños, de revelaciones, de que Dios nos hable, porque nuestro Dios está vivo, nuestro Dios habla audiblemente o habla de diferentes maneras. Entonces, es muy importante esta enseñanza que nos da el mismo Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando usted tenga un sueño, algo que piense que es una revelación de Dios, no salga enseguida a contárselo a todo el mundo. Primero pida al Señor sabiduría y que le dé, Señor, revelación y que le dé, Señor, el entendimiento de ese sueño para que lo pueda compartir. Porque muchas personas cuentan sueños que son de su propia imaginación o son de espíritus engañadores y de pronto y no se cumple lo que soñó
y entonces que se van haciendo que ya van perdiendo credibilidad. Mi nombre es Fernando Renaud. Tengo más de 45 años enseñando la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor. Si alguien quiere profundizar más en cuanto a la doctrina, la profecía, la apostasía, todos los temas que tiene la Escritura, puede conseguir mis libros en Amazon. Voy a dejar un link en la descripción de este video. Y les recomiendo que vean este video que está acá, que está muy interesante. Dios les bendiga y Dios les guarde.